Gracias, mis amados hermanos, porque el Señor una vez más nos tiene frente a su santa palabra. Esta palabra maravillosa que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias al Señor, mis amados hermanos, porque nos encontramos frente a uno de los profetas menores que el Señor ocupó en su tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allí en Babilonia, a través de el rey persa de Ciro, encomendó a algunos hombres que volvieran a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios, aquella casa que había sido destruida por Nabucodonosor cuando conquistó aquella tierra. Y dice la palabra del Señor que allí quemaron la ciudad, como así también el templo. Y para esto, mis amados hermanos, para el pueblo judío, esto era algo muy lamentable, porque allí era donde ellos hacían sus sacrificios, hacían todos sus rituales, mis amados hermanos del Señor, y ahora estaban en una tierra extranjera. Y Dios, a través de este varón que había derrotado a Nabucodonosor, mis amados hermanos, digamos al imperio babilónico, Dios ahora lo usa para que estos varones puedan retornar. Y así lo había predicho también el profeta Jeremías, cuando él había dicho que por 70 años estarían cautivos en aquella ciudad. Bendito sea el amor de Dios, porque Dios igual guarda a los suyos, a pesar de la maldad, a pesar del pecado, a pesar de lo ingrato que somos nosotros, duros de servir muchas veces, mis amados hermanos del Señor. Dios igual guarda a los suyos. Y allí regresó Zorobabel junto a este profeta, a Josué, a este sacerdote. Regresaron, mis amados hermanos, para poder darse a la tarea de poder levantar los muros de la ciudad, poder levantar allí en el año 538, mis amados hermanos, antes de Cristo. En el año 538. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, allí ellos se dieron a esta labor. Zorobabel, como gobernador, mis amados hermanos, dirigiendo toda esta obra, junto a este sacerdote Josué. Y en aquel tiempo habían dos varones que Dios usaba, mis amados hermanos, dos profetas como Habacuc y Zacarías, que casi simultáneamente ellos ejercieron esta labor de alentar al pueblo, de llamarlo, de que se pudieran arrepentir de sus pecados, de que pudieran, mis amados hermanos, servir a Dios y levantar con entusiasmo aquel propósito con la cual habían regresado. Como 50,000 hombres, dice la palabra del Señor, que más o menos regresaron hasta la ciudad para poder ser reconstruida. Pero mis amados hermanos, como siempre, en todas las labores que Dios quiere hacer, siempre hay oposición. Siempre hay gente que no quiere que la obra de Dios prospere. Y por lo tanto, mis amados hermanos, allí también nosotros tenemos que algunos se opusieron para que el templo o la ciudad fuera restaurada. Y vino el desánimo a aquellos hermanos que habían ido. Y por eso Dios tuvo que levantar a este profeta. Este profeta, mis amados hermanos, había nacido allí en cautiverio. Él nació allí en Babilonia y siendo joven, él regresó
junto con estos primeros hombres que volvieron a Jerusalén, mis amados hermanos en el Señor. Y este profeta, estando ya en Jerusalén por allá por el año 520, Dios le mostró visiones. Dice que en una noche Dios le mostró 8 visiones. Algunos ponen que son 10 porque dividen algunas, mis amados hermanos en el Señor, pero la palabra dice que son 8 visiones que Dios le mostró a este profeta. Y estas visiones, mis amados hermanos, que las mostró de noche, es decir, este profeta no es que estaba durmiendo y tuvo un sueño. No, él vio. Dios le mostró visiones y eran visiones grandiosas, porque no solamente era para ese momento, sino que también a futuro. Y Dios también le mostró la gloria de Jehová en el futuro, mis amados hermanos del Señor. Por eso este libro de Zacarías también es llamado como un libro apocalíptico, porque tiene mucha referencia a los tiempos que iban a venir y que hoy nosotros también estamos viviendo y que aún tienen que venir. Por lo tanto, mis amados hermanos, es un libro muy profético y Dios, usando a Zacarías, entonces alentó al pueblo para que volvieran nuevamente a la casa de Jehová para poder reconstruirla y hermosearla. Y llamó al pueblo a arrepentirse y a limpiarse de todos sus pecados. Y en esta circunstancia, mis amados hermanos, entonces nosotros nos encontramos que la palabra nos dice: visión del sumo sacerdote Josué, al menos en la Biblia que yo tengo, tiene como título, y que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí ahora nos encontramos, mis amados hermanos, podríamos decir, ante una sala o ante un tribunal. Esto es lo que Dios le está mostrando al profeta Zacarías, donde está Dios sentado y está también el ángel de Jehová, mis amados hermanos, que para este caso es nuestro Señor Jesucristo, preencarnado. Antes en su preencarnación era el ángel de Jehová, mis amados hermanos. Por lo tanto, estaban allí y también había un acusador. Y este acusador era Satanás, que estaba a su mano derecha. Y estaba para acusar al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, mis amados hermanos del Señor, representaba también a todo el pueblo. Porque recuerde usted que cuando ellos estaban, mis amados hermanos, ejerciendo el sacerdocio antes de ser cautivo, él entraba una vez al año representando a todo el pueblo ante la presencia de Dios, llevando, digamos, rogando por todo el pecado del pueblo. Por lo tanto, allí estaba representando también, mis amados hermanos, a todo el pueblo, a Judá, mis amados hermanos, como así también Jerusalén, la ciudad de Dios. Bendito sea el Señor. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, mis amados hermanos en el Señor, este Satanás, que muchas veces el mundo lo caracteriza como algo trivial, como algo que
con la cual se puede representar ciertas cosas. Mis amados hermanos, en el ocultismo, en todo ese tipo de situaciones, este es un ser real, no es un ser ficticio. Satanás es el acusador de todos nosotros y él nos está acusando día y noche, mis amados hermanos, delante de la presencia de Dios. Y allí tenemos el caso de Job. Cuando dice la palabra del Señor allí en Job, capítulo 1, que vinieron los hijos de Dios y también se presentó este personaje, porque este personaje también fue creado por Dios. Dice que era el ángel más hermoso, pero en él entró algo en su corazón, en su vida, que fue el querer ser igual a Dios. Mis amados hermanos, se envaneció porque era el ser más hermoso de la creación. Y Dios ahora le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de recorrer la tierra. Y la palabra de Dios nos dice de que le preguntó Dios si había considerado a su siervo Job. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Entonces le dice, es que tú lo tienes rodeado de todo bien. Y dice que Dios autorizó a Satanás para poder ahora probar la fidelidad de este varón, mis amados hermanos, pero le dio una orden que no podía tocar su alma. Por lo tanto, muchas veces, mis amados hermanos, en nosotros suceden cosas que a veces no las entendemos y van pasando en nuestras vidas y sentimos que viene una, viene otra, como que nunca va a terminar. Y a veces pasa de que como que uno dice, estoy saliendo de esta, como que ya estoy viendo la luz al final del túnel y viene otra peor y como que más al fondo nos vamos. Mis amados hermanos del Señor, Satanás muchas veces, Dios autoriza, mis amados hermanos, para que nosotros también seamos probados. De hecho, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, mis amados hermanos, que nosotros vayamos llevando, vayamos pasando, nuestra fe debe estar siempre cimentada en el amor de Dios, el que obró misericordia en nuestra vida, el que nos sacó de nuestra vana manera de vivir y nos coronó de favores y misericordia, nos levantó porque estábamos sumidos en el lodo, estábamos perdidos sin esperanza y de ahí Dios nos levantó. Por lo tanto, mis amados hermanos, ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y en Él ahora nosotros nos fortalecemos. Cuando estamos caídos, cuando estamos débiles, Él es nuestra única esperanza. En el mundo no encontraremos, mis amados hermanos, esperanza para nosotros. Solamente la tenemos en nuestro Redentor, el que obró misericordia en favor de nuestras vidas. Mis amados hermanos, por lo tanto, Él saque de nosotros todo el desánimo. Él saque de nosotros, mis amados hermanos, toda angustia, toda desesperanza, todo aquel problema que vayamos nosotros llevando y que vamos como pasando ese valle tenebroso, ese valle de muerte, mis amados hermanos, podamos nosotros levantar nuestra mirada de fe y mirar al autor de nuestra vida. Que podamos nosotros levantar nuestras manos. Muchas veces
cuando estuvimos llegados a Santiago, estuvimos más de un año sin trabajo, junto con mi esposa. Y allí yo le reclamaba al Señor. Me tiraba en el piso y le decía, Señor, ¿por qué todo esto? Mi esposa era nueva en los caminos del Señor. Y yo le decía, Señor, yo sé que usted es el único que nos puede sacar de esto. Yo te conozco, Señor, pero mi esposa, ella es nueva. Ayúdala a pasar esta prueba. Y muchas veces en ese llanto, allí tirado en el piso, muchas veces mis hijos jugaban detrás de mí, o alguno me decía, papito, ¿por qué estás llorando? Yo allí tomaba el himnario y me ponía a cantar. Y en esa alabanza, en ese cántico, venía esa renovación del Espíritu Santo de Dios y me hacía sentirme en las nubes, como que ya el problema no estaba. Mis amados hermanos, muchas veces Dios a veces nos lleva a alguna situación para que nosotros también nos reconozcamos delante de su santa presencia. Cómo nos estamos conduciendo, cómo vamos caminando, cómo vamos llevando este evangelio santo, este evangelio bendito, este evangelio precioso, para que nosotros lo anunciemos, mis amados hermanos, con un testimonio vivo en nuestros corazones, con un testimonio vivo, mis amados hermanos, para que nosotros le podamos proclamar: bendito sea nuestro Dios, bendito sea Dios, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor para examinarnos y para mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está mi vida? ¿Estará con estos harapos, con estos vestidos de suciedad? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? Eso Dios lo conoce, Dios lo sabe. Pero Dios nos ayude para que nosotros podamos levantar nuestra mirada y poder decir: Señor, aquí está mi vida, examíname y ayúdame en lo que tengo que cambiar, porque solo no puedo. Solamente con su ayuda, solamente con su gracia bendita. Ella es la única que me puede rescatar de esta vida azarosa que llevamos. Mis amados hermanos en el Señor, Dios nos dé la fuerza, Dios nos dé la valentía para reconocer cuál es mi mal, cuál es mi maldad, cuál es mi pecado, para poder ser liberado de todas estas cosas y poder ser levantado por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, y que Satanás ya no tenga nada más que decir, porque él es, además de acusar, es un calumniador, es un mentiroso, y que siempre está inventando cosas, mis amados hermanos. Así lo hizo con la mujer allí en el huerto del Edén cuando la tentó, y aquello le costó la vida eterna. Allí Dios tuvo que vestirlos porque ellos se encontraron desnudos delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos llama a nosotros para que le podamos mirar por la fe, podamos levantar nuestra mirada. Y este sumo sacerdote que representaba
a Jerusalén, mis amados hermanos, y que estabas con estas vestiduras viles, ahora Jehová reprende a Satanás, lo reprende, mis amados hermanos. Eso significa de que nosotros por sí mismos no podemos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos alcanzar victoria, porque Él la alcanzó por nosotros. Él conquistó nuestra victoria. Él la venció allí en el Calvario, allí en la cruz. Allí, mis amados hermanos, Él ofrendó su vida para que nosotros ahora en Él encontráramos la fuerza, encontráramos esta nueva vida en Cristo Jesús. Y Él allí lavó y perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Allí fueron tomadas, mis amados hermanos, y Él llevó ese peso, esa carga. Bendito sea el Señor, porque Él un día me encontró en medio de este mundo, vagando en la oscuridad, sin luz y sin esperanza. Él un día me encontró y me hizo una nueva criatura. Fueron limpiados mis pecados, y esa vestidura inmunda, esa vestidura vil, ahora fue puesta en nosotros, mis amados hermanos, nueva vestidura. Vestiduras blancas, vestiduras de lino que representan la justicia de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, como dice el libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 9, versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y que nunca falte el ungüento en tu cabeza. Bendito sea el Señor. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que busquemos este camino de paz, este camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, mis amados hermanos, estamos en ese proceso mientras vivamos. Hasta que partamos del escenario de esta vida, estamos en ese proceso de santidad, de santificarnos delante de la presencia del Señor. Ayúdenos el Señor. Por eso dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Este Josué, mis amados hermanos, que era el sumo sacerdote, no es el mismo Josué que Dios usó para suceder a Moisés. Este es un Josué, un sacerdote que regresó después de haber estado cautivo allí en Babilonia. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso, mis amados hermanos, que Él quitó toda esa inmundicia que había en nosotros, toda esa vida de pecado, esa vida de maldad. Ahora ya no está el egoísmo, ahora ya no está la mentira, ahora ya no robamos, ahora ya, mis amados hermanos, no levantamos falsos testimonios sobre nuestros hermanos, sino que ahora vivimos una vida para Cristo. Y esa es la nueva vida en Cristo, que Él quitó nuestra vana manera de vivir. Bendito sea su nombre. Y ahora nos vistió de vestiduras de galas. ¿Por qué? Porque ahora estamos convidados a su mesa. Qué importante, mis amados hermanos. Y Él dice quitarle esas vestiduras. Así Él también nos lavó y nos limpió y puso una vestidura nueva, una vestidura resplandeciente, blanca. Mis amados hermanos,
Y muchas veces estas vestiduras nosotros las manchamos porque no hemos andado conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque no nos hemos sometido a Él, mis amados hermanos, y queremos andar por nuestros propios caminos. Y ahí es cuando nosotros manchamos nuestras vestiduras. Pero el Señor nos dice de que Él es el que perdonó todos nuestros pecados. Y como dice, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Mis amados hermanos, el sacerdote siempre tenía una vestimenta especial. Cuando él entraba al lugar santísimo, él tenía que bañarse, limpiarse, asearse, mis amados hermanos, y colocar unas vestiduras especiales. Todo era especial. Hasta que se colocaba su pectoral, mis amados hermanos, donde estaban aquellas piedras preciosas grabadas, mis amados hermanos, para poder entrar al lugar santísimo en representación de todo el pueblo. Ahora Dios a nosotros nos ha lavado con su sangre. La sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ella es la única que lava y limpia el pecado de la criatura. No hay otro medio, no hay ningún otro conducto, solamente a través de la sangre de Cristo. Mis amados hermanos, esa sangre que fue derramada allí en el Calvario, y esa dice que allí emanó salvación para todo aquel que le mira por la fe y cree y se arrepiente de su mal camino y pide misericordia a Dios, y cree en el Señor Jesucristo. Él le lava y le limpia de todo su pecado. Mis amados hermanos del Señor, el versículo 6 dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Bendito sea el Señor. Dios a nosotros ahora nos tiene, mis amados hermanos, en esta posición de administrar también su santa palabra. Y Dios nos ha puesto también en este lugar. Ayúdenos el Señor para que los que llevamos estos utensilios de Jehová podamos hacerlo conforme a lo que Él demanda de cada uno de nosotros, de cada uno de los que administramos estas cosas, mis amados hermanos, que podamos ser lavados y limpiados siempre, y que no sea mi palabra, no sea mi pensamiento, sino que sea la palabra de Dios la que pueda expresarse. Y eso solamente, mis amados hermanos, lo da el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros nos podemos esforzar leyendo su santa palabra, pero muchas veces, mis amados hermanos, a veces no viene la claridad de Dios en su palabra. Y por eso que nosotros necesitamos que alguien nos enseñe. Yo, mis amados hermanos, cuando llegué hasta este lugar y escuché ese día domingo en la escuela dominical la palabra de Dios con mi esposa, nos fuimos contentos. Porque escuchamos una palabra que fortaleció nuestra alma, fortaleció nuestro espíritu. Aun cuando la hermana Alvesia, que usaba su pizarrita aquí adelante y tenía unas cositas que uno tenía que contestar,
allí el Señor a través de ella estaba hablando sobre la mujer de Lot. Y allí Dios le decía, no mires atrás. Y nosotros veníamos en una situación de necesitados. Y eso fue la confirmación que Dios nos dio para quedarnos aquí. Bendito sea el Señor, porque Él habla nuestra vida, Él habla nuestros corazones, porque Él conoce nuestra necesidad. Mis amados hermanos, por lo tanto, nosotros podamos creer y ser sensibles a la voz de Dios, poder escuchar esa voz que nos habla y nos conduce en este buen camino, mis amados hermanos, porque Satanás también habla, Satanás también nos dice cosas, y que nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo podamos reprender. Lo podamos reprender. Bendito sea Dios. Por lo tanto, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. Bendito sea Dios. ¿Y quién es este renuevo, mis amados hermanos? El renuevo es el Mesías prometido. Bendito Dios, bendita su misericordia. Y esto era lo que anunciaban los profetas, esto era lo que enseñaban al pueblo, pero el pueblo no quiso oír, el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios a través de los profetas que enviaba siempre para poder hablar a la casa de Israel. Y ellos despreciaron la voz de Dios. Mis amados hermanos, que a nosotros no nos suceda esto, sino que nosotros podamos recibir la palabra de Dios. Y usted, mis amados hermanos, en su hogar tiene la oportunidad de poder leer la palabra, de poder orar, de pedir a Dios que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. En este año el Señor ha usado a nuestra hermana Alvesia también para que estemos estudiando la palabra de Dios. Mis amados hermanos, y esta palabra que haga vida en nosotros, que tenga cabida en nuestros corazones y que no la leamos solamente por leer, sino que el Señor despierte su espíritu en nosotros, para poder comprender, porque los días que vienen, hermanos, son días malos. Los días que vienen son malos. Por lo tanto, el Señor nos ayude para que nosotros podamos estar preparados. Mis amados hermanos, este renuevo que es el Mesías prometido, que desde allá, desde el principio, cuando le hizo la promesa en el protoevangelio allá, mis amados hermanos, allí a la mujer en el huerto, que de ella iba a nacer uno, que iba a herir a este enemigo, y en él venía salvación. Mis amados hermanos, por lo tanto, desde un principio esta promesa vino siendo dada, pero muchas veces nosotros nos resistimos y el pueblo se resistió y tuvo que pagar caro por su pecado, porque ellos se volvieron a los ídolos, se volvieron, mis amados hermanos, a la idolatría, y por esto Dios los castigó por idólatra y porque no guardaron el año de reposo de Jehová Dios. Y por lo tanto fueron 490 años que ellos no guardaron ese reposo y Dios les cobró 70 años, mis amados hermanos. Porque Él no tranza la maldad ni el pecado,
Ayúdenos el Señor. Y por eso ahora la promesa del Mesías, quien iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y este es el renuevo. Porque aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí ya el profeta en sus visiones ya se está proyectando, mis amados hermanos, hacia el milenio, donde Cristo va a reinar sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Y esta piedra, mis amados hermanos en el Señor, ¿cuál es la piedra del ángulo? Jesucristo, nuestro Señor. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Bendito sea Dios. Por lo tanto, esta casa está construida por piedras vivas. Él es la piedra principal, la que desecharon los hombres, los que lo llevaron a la muerte. Pero esta piedra, mis amados hermanos, también se volvió en tropezadero para ellos. Y esta piedra que ellos desecharon, ahora al tercer día resucitó de entre los muertos. Bendito sea Dios. Cuando Dios le mostró al profeta Daniel allí al rey sobre aquella estatua, dice que cayó una piedra y le pegó y la desmenuzó, la destruyó. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos comprender, podamos nosotros ser piedras vivas para proclamar su santa palabra, y no piedra de tropezaderos para otros, sino que podamos llevar la verdad siempre por delante, porque Dios ama lo suyo, y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que nosotros vengamos a Él, le adoremos en espíritu y en verdad, y seamos ese pueblo santo que lleve estas virtudes gloriosas, mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, dice, he aquí yo grabaré tu escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En ese momento allí no habrá pecado, porque el hombre que pecare morirá, irremediablemente morirá. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Allí habrá paz y prosperidad. Bendito sea Dios. Ese es el lugar que a nosotros, mis amados hermanos, nos espera. Mientras vamos peregrinando sobre la faz de esta tierra, tendremos que sufrir penalidades. Tendremos que sufrir angustia. Tendremos que sufrir temores. Pero si nosotros estamos protegidos por la roca, que es Cristo, nada, mis amados hermanos, nos podrá hacer frente, porque el que va con nosotros es más grande. El pueblo de Israel caminaba, vagaba por el desierto en el día protegido por una nube y en la noche por una columna de fuego. El Señor siempre está a favor de lo suyo. El Señor siempre está a nuestro lado para socorrernos en todo tiempo, mis amados hermanos. Y para eso tenemos que levantar nosotros nuestra mirada hacia Él. Y no soltarnos, porque los días son difíciles, son duros. Muy en especialmente para los niños. Nosotros como abuelos oramos por nuestras nietas. Porque los días son difíciles y tenemos que desde el hogar instruir al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la única vía. Él es el que descendió del cielo y es el que también volvió y hoy está a la diestra de su Padre.
intercediendo ahora como ese sumo sacerdote delante del Padre, como ese abogado que intercede por nosotros. Cuando el enemigo nos va a acusar, cuando el enemigo va a levantar calumnia, allá está Jesucristo como ese sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Oh Padre, mira, no, yo pagué por ese pecado. Bendito sea Dios. Yo pagué por ese pecado. Por lo tanto, mis amados hermanos, sintámonos contentos, sintámonos gozosos, sintámonos alegres, como ese pueblo allí en el Medio Oriente, que era un pueblo especial. Era un pueblo especial para Dios. Dice que era como la niña de sus ojos. Un pueblo que él amaba, y este pueblo era especial, un pueblo que cantaba con alegría, que se gozaba, mis amados hermanos. Así también nosotros, a pesar de la dura lucha, de la dura prueba, del momento que vayamos viviendo y pasando, el gozo de Jehová, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos que animarnos y alentarnos. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Hay mucho que podríamos decir. Muchas veces uno saca referencia, quiere leerla acá, mis amados hermanos. Pero bueno, el Señor conoce todas las cosas. Por eso quiero leer, mis amados hermanos, en Hebreos 4, 14 y 16, la cual el Señor nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea nuestro Dios, que Él está como ese sumo sacerdote, como ese abogado, intercediendo por nosotros. Cuando usted se presenta ante una causa, mis amados hermanos, ante un juzgado, allí hay un abogado que a usted le defiende y tienen allí una carpeta allí. Yo no sé de qué porte será la carpeta que tiene el Señor para mí, mis amados hermanos, pero el Señor allí está intercediendo por mí. Y así también está intercediendo por cada uno de nosotros. Acerquémonos, nos dice el Señor, confiadamente al trono de su gracia. Y démosle al Señor toda honra, toda gloria y toda alabanza. Les invito, mis amados, a orar delante de la presencia de Dios por esta palabra. Gracias, Padre amado celestial, por este momento que hemos estado delante de su santa presencia, meditando, Señor, en este precioso mensaje que usted tiene para nuestra vida. Tantas cosas, Señor, que se pueden decir, pero el tiempo es limitado para nosotros. Oh Dios eterno, permita usted que su palabra tenga cabida en nuestros corazones y haga vida en nosotros, y que podamos glorificar y bendecir tu nombre y adorarte, porque usted lo ha hecho todo por nosotros. Solamente tenemos que alabarte, solamente tenemos que bendecirte. Ayúdanos, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, a alzar, Señor, nuestra alabanza hacia ti y adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que ese gozo permanezca siempre en nuestra vida, hasta ese momento que usted venga por nosotros. Señor, te damos gracias por Jesús, su Hijo. Amén. Amén. Amén.